96.5. Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales y de todas las plataformas digitales. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana, a las audiencias, tanto la de Sol como la de Telefuturo Canal 23, y todas las personas que siguen nuestros contenidos a través de distintas plataformas. Nosotros vamos a identificar, como de costumbre, los temas que vamos a abordar en lo inmediato. Bueno, Pablo Ulloa se emplea en revitalizar una ideología amenazada de muerte, la socialdemocracia. Potenciales afectados por medidas de Trump torean sus ímpetus. ¿Qué hacer con los servicios públicos gratuitos que el país brinda a extranjeros ilegales? Quiero pues expresar nuestra condolencia a toda la familia Bosch por el fallecimiento que dimos a conocer en el día de ayer del reconocido pintor León Bosch, que era hijo del profesor Juan Bosch. De don Juan se sabía que tuvo 3 hijos, León, Patricio, Barbarita, pero ellos siempre se mantuvieron al margen de la actividad política del profesor Juan Bosch. Es decir, que una cosa era la familia, otra cosa era la actividad política de don Juan. Entonces falleció a los 88 años de edad León Bosch, muy reconocido como pintor. Nuestra solidaridad con toda la familia de León Bosch. Señores, miren, no hay problema con el abastecimiento del gas licuado de petróleo. Ayer en la semanal, tanto el ministro de Industria y Comercio como el presidente de Refinería Dominicana de Petróleo lo explicaron muy bien. Leonardo Aguilera explicó que no hay ningún tipo de dificultad con el abastecimiento del gas licuado de petróleo a cargo de refinería. También tenemos, digamos, un suplidor privado, y hay que decirlo en beneficio de esa inversión privada. El problema de abastecimiento de gas licuado de petróleo desapareció hace años de la República Dominicana. Aquí no hay problema con el abastecimiento del gas licuado de petróleo, porque tanto en la capacidad de la refinería como en la capacidad instalada por el sector privado, eso llegó a que desapareciera aquella preocupación de la gente, que veíamos filas, que veíamos una serie de cosas. Eso no tiene razón de ser en el país. Hubo, en el caso de Coastal, un pequeño retraso que tal vez es lo que ha despertado estas inquietudes, pero hoy mismo y durante todos estos días están llegando barcos. Coastal, por ejemplo, publicó este comunicado en el día de hoy. Reiteramos que el suministro de gas licuado de petróleo, GLP, está garantizado y que no hay ni habrá desabastecimiento en nuestro país de acuerdo con los buques que tenemos en programación y que mostramos en la tabla siguiente.
Hoy, por ejemplo, es 4 de febrero. Hoy están llegando 26.334 galones. Me imagino que es en galones que está esta medida aquí. Mañana 5, 7.000. Mañana 5 estamos hablando de 7.950.600. Y llega otro buque. El 9 de febrero llega otro buque con 10.050.000. Así por el estilo. Así por el estilo. Es decir que vamos a estar tranquilos con relación a eso. Del 5 de febrero estamos hablando de 26.334.000. Es decir que durante todo febrero, aquí hay ¿cuántos barcos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barcos que vienen de manera corrida para dejar, digamos, subsanada cualquier situación de abastecimiento, porque nosotros tenemos capacidad de almacenamiento para más de un mes, casi siempre. Casi siempre estamos por encima del mes en capacidad de abastecimiento, sigue en reserva. En reserva. Entonces, no hay ningún tipo de problema con el suministro de gas licuado de petróleo. No se presente de manera desesperada a que yo tengo que echar gas hoy porque no hay mañana. No, si es mañana que lo tiene que echar, vaya, échelo mañana. Si es pasado mañana, échelo pasado mañana. No vaya a hacer aglomeraciones innecesarias porque hay gas licuado de petróleo. Hay gas licuado de petróleo. Entonces, bueno, quiero de inmediato, pues, abordar los otros temas que enumeré en el mismo orden en el que lo fui planteando. Ayer participé en la puesta en circulación de la obra por el bien común hacia un estado de bienestar para todos. Esta es una obra de Pablo Ulloa, el actual defensor del pueblo, pero es una obra que no está relacionada directamente con sus funciones, ni tiene que ver nada que ver con sus funciones. No es una obra ni es una puesta en circulación de la Defensoría del Pueblo, sino es una obra académica de Pablo Ulloa con auspicio de algunas personas del sector privado e incluso el producto de la venta de esta obra será para la Liga Dominicana contra el Cáncer. Entonces, precisado esto, ¿no? Que se trata, que estamos hablando de Pablo Ulloa. No estamos hablando del defensor del pueblo, sino de Pablo Ulloa, aunque son las mismas personas. En este caso, estamos hablando de una labor académica que proyecta las ideas que tiene Pablo Ulloa, enarbolada en estos momentos con mucho valor. ¿Por qué hablo de mucho valor? Porque Pablo Ulloa, que yo sé que Pablo Ulloa es un lector voraz, y esa es precisamente una de las condiciones requeridas para poder hacer aportes importantes. Entonces, Pablo, yo sé que es una persona que sabe cuál es el momento que vive la socialdemocracia y cuál es el momento que vive en esta circunstancia
el llamado estado del bienestar. Y él ha decidido reivindicar el estado del bienestar, decantarse por la socialdemocracia. Cuando estamos hablando del concepto de la socialdemocracia, estamos hablando de una ideología que tiene como sus forjadores tanto a un distinguido miembro del Reichstag, me refiero al Parlamento alemán, que es Eduardo Bernstein, y otro miembro del Parlamento británico, que es William Beveridge. Ellos son los padres de la socialdemocracia, los padres en términos de los forjadores de esa ideología que nosotros conocimos, mi generación la conoció sobre todo a través de José Francisco Peña Gómez y de la militancia en la Internacional Socialista y en la socialdemocracia de José Francisco Peña Gómez, que ha sido hasta ahora el mayor exponente de esa ideología en nuestro país. El doctor José Francisco Peña Gómez, que ha intentado también intentó transferirle al PRD, y el PRD se autodefinió como un partido socialdemócrata. El PRM pretende también sintonizarse dentro de la socialdemocracia, pero una cosa es las pretensiones por herencia y otra cosa es que en términos ideológicos realmente responda a esa corriente. Entonces, lo que Edward Bernstein concibió fue una ideología que defendiera el mercado, pero que al tiempo de defender el mercado, porque estamos hablando de que la ideología que pretendió suplantar al capitalismo, que fue la del marxismo, digamos que abolía el mercado. Abolía el mercado, aunque los mercados supuestamente existían dentro del socialismo, quedaban abolidos. Y por eso Ludwig von Mises proclamó de manera muy temprana, tan temprana como en el 1920, el fracaso del socialismo. Y dijo que el fracaso del socialismo venía del hecho de que en el socialismo no había mercado, porque no puede haber mercado cuando el precio del pan se traza de manera centralizada, o cuando el precio de los víveres, o cuando el precio de cualquier cosa pretende trazarse de manera centralizada, sino que los precios en el mercado se desarrollan bajo su propia naturaleza. Entonces, dijo von Mises, no, eso va a fracasar, eso que acaba de nacer hace 3 años va a fracasar porque ahí no hay mercados. Entonces, ¿qué hace Bernstein? Bernstein reivindica el mercado, pero entiende que el mercado no puede dejarse en absoluta libertad, sino que el mercado hay que humanizarlo. Y entonces ahí es que concibe la socialdemocracia. Esa socialdemocracia que él concibe, pues en términos prácticos, la lleva a ejecución. Entonces, el segundo padre de la socialdemocracia, que es William
Beveridge, que era un parlamentario inglés. Beveridge era el primer barón de Beveridge de Tugal y fue parlamentario. Entonces, él concibió estos planes sociales avanzados en beneficio de los trabajadores, que de ahí es que nace el llamado Estado del Bienestar, que después se siguió con Franklin Delano Roosevelt, una serie de cuestiones. De ahí nace el Estado del Bienestar. De ahí nace el Estado del Bienestar, que es la base fundamental de la ideología socialdemócrata. Entonces, Pablo Ulloa está reivindicando un nuevo estado del bienestar y la creación de una sociedad donde el estado del bienestar sea una realidad. Lo hace con mucho valor porque decía que en estos momentos, de lo que se habla es, entre otras cosas, de la muerte de la socialdemocracia como tal, porque ya no tiene la razón de ser, que era esa rivalidad, porque la socialdemocracia se metió en el medio del liberalismo, del desarrollo capitalista sobre la base del liberalismo, y entonces la opción socialista que anulaba el mercado. Entonces, yo no anulo el mercado, pero cojo al capitalismo y lo transformo en términos sociales. Y entonces, en ese esquema se metió la socialdemocracia. Como hoy no tenemos nadie que esté disputando los méritos del mercado y del capitalismo, y tenemos un estado de bienestar que está muy amenazado, entonces algunos entienden que anda muerta o que anda moribunda la socialdemocracia, que es precisamente lo que plantea en esta obra de la que hemos hablado varias veces aquí, que se llama Tecnofeudalismo, Gianni Varoufakis. Él habla de la muerte, lamentablemente, de la socialdemocracia. Él dice lo siguiente: en este nuevo escenario político, la socialdemocracia es imposible. Ya no tenemos al capital en un bando y a los trabajadores en otro, lo que permitía a un gobierno socialdemócrata hacer de árbitro y obligar a ambas partes a llegar a un acuerdo. En su lugar, tenemos un centro y una derecha alternativa, ambos esclavizados por una nueva clase dominante, los nubelistas, cuyo ascenso al poder ellos han permitido, mientras la izquierda está absorta en una guerra civil sobre la definición de mujer, de jerarquía de opresiones, etcétera. Entre tanto, nadie habla en nombre de los proletarios de la nube, entre otras cosas. Pero bueno, en esas circunstancias donde conceptualmente se habla de que el estado del bienestar toca su fin y que la socialdemocracia vive en una etapa, digamos, de baja, entonces don Pablo Ulloa la reivindica, trata de relanzarla, de refundamentarla, y yo creo que esto es sumamente interesante. Ayer escuché tanto el discurso de don Pablo como el prólogo de don Jorge Subero Isa, y me pareció que tendremos un aporte bastante interesante y valiente por el momento en el que Pablo Ulloa se decanta por una defensa del estado del bienestar y de la democracia, y por proyectarse a sí mismo como una persona que orienta su accionar en función de esa ideología. Entonces, señores, miren,
Vamos inmediatamente con otro tema, poniéndole un punto y esperando esta obra de don Pablo Ulloa. ¿Qué ha pasado con los potenciales afectados por las medidas con las que ha llegado Donald Trump al poder? Que esos potenciales afectados han entendido que el juego del momento solo tiene posibilidad de sobrellevarlo siguiéndole la corriente a Donald Trump, entendiéndose con él para quitar cualquier tipo de justificación a otro tipo de medidas. Fíjense que Panamá inmediatamente dijo, tú quieres el canal de Panamá, y ha hablado de que quieres el canal de Panamá. Bueno, ¿cuál es el pretexto tuyo? El pretexto tuyo es que tengo un memorándum de entendimiento con la nueva ruta de la seda china. Ah, pues mira, ese memorándum de entendimiento ya no va. Ya no va ese memorándum de entendimiento y además vamos a ponernos de acuerdo en cualquier otra cosa. Eso es lo que ha hecho Panamá y creo que está actuando correctamente. ¿Qué hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Se comunicó con él. ¿Cuál es el asunto? Ah, no, el asunto es que ustedes tienen esa frontera abierta para el paso de inmigrantes ilegales y para el paso de fentanilo. Y me están acabando mi país con esa cuestión. Donald, vamos a hablar. Vamos a hablar. Mira, 10,000 guardias te voy a poner ahí. Voy a poner 10,000 guardias en la frontera con México. Te voy a poner 10,000 guardias. Voy a tomar una serie de medidas internas con relación a eso y vamos a hablar. Vamos a sentarnos a hablar esas cuestiones de tus preocupaciones sobre los aranceles. Vamos a sentarnos a discutir. Pero tú tienes inmediatamente, te voy a poner 10,000 guardias. Y voy a gastar tantos miles en la defensa y una serie de cuestiones. Ah, pero Canadá hizo lo mismo. Canadá le dijo, te voy a poner 10,000 guardias ahí para la cuestión del narcotráfico que te preocupa, para la cuestión de los inmigrantes. Yo voy a poner 10,000 guardias y voy a gastar 1.300 millones de dólares de inmediato. Es más, yo voy a designar un SAR antifentanilo y una serie de cosas. Le buscan la vuelta inmediatamente. ¿Qué pasa con esto? Que ellos saben que las acciones de un presidente democrático tienen que tener justificación de opinión pública. Y que como estas medidas que ha anunciado Donald Trump son problemáticas no solo para los países, porque no solo le crean serios problemas a México, no solo le crean serios problemas a Canadá, le crean serios problemas a los estadounidenses. La única manera que tiene Donald Trump de ejecutar esas medidas es sobre la base de una confrontación. Es decir, para él justificar ante la opinión pública que yo voy a tomar medidas contra México, tengo que decir que México no ha querido entenderse conmigo. O tengo que decir que Canadá no ha querido entenderse conmigo y ellos se han mostrado abiertos al entendimiento. Es decir, él no tiene justificación en términos de opinión para actuar de manera radical contra en la ejecución de esas medidas que él anunció. Entonces, él ha dado un mes para buscar entendimiento y yo estoy seguro que ellos van a arribar. Ellos van a arribar a entendimiento porque lo que está planteado es perjudicial absolutamente para todos. Pero creo que han sido muy inteligentes al manejarse como se han manejado con Donald Trump, cediendo, mostrándose humilde y cediendo, para evitar cualquier otra cosa que no afecta fundamentalmente a los líderes, sino a las poblaciones. Entonces, vamos a ceder
y vamos a entrar en un ambiente de diálogo, de discusión, y ya sobre esa base se tomarían las medidas del lugar. Marco Rubio estuvo ayer con Nayib Bukele en El Salvador. Ya hemos comentado cuál es la agenda del señor Rubio. Y ayer Estados Unidos anunció la revocación del TPS en lo que tiene que ver con 350,000 venezolanos que estaban acogidos a esta medida, a este programa, Estatuto de Protección Temporal. Entonces, estas son la gente que Estados Unidos ha acordado enviarle a Venezuela y que Venezuela se ha comprometido a recibir. El momento es un momento que hay que darle seguimiento día a día, porque uno no sabe en qué momento los acontecimientos tomen un curso que se salga de control. Pero hasta ahora hay que ponderar la inteligencia emocional de Claudia Sheinbaum, el Justin Trudeau, que ha hecho lo mismo, el presidente de Panamá, que también ha hecho lo mismo. El único que se puso bruto en principio fue Petro, pero después se recogió y todo cambió. Entonces, ya veremos qué pasa después de este mes, donde se enfrían las cosas y se sientan en una mesa de discusión. Se sientan en una mesa de conversación. He dicho que Estados Unidos está arrodillado hace tiempo por esta droga sintética que es el fentanilo, que mata más estadounidenses que los que se hayan muerto en la guerra de Vietnam o en cualquier guerra en la que Estados Unidos haya participado. Pero muertos sin honor, muertos, digamos, sin dignidad, sin ningún aporte absolutamente para nada. Muertos de impotencia, muertos por falta de esperanza. Entonces, Estados Unidos está arrodillada con esa situación. Los 10,000 hombres que van a poner ahora en México, los 10,000 que van a poner en Canadá, ¿van a resolver eso? No. Tú tienes que resolver unas situaciones que tú tienes en un mercado interno que ha perdido las esperanzas de poder tener una vida como la tenían sus ancestros, o como aspiraron a tenerla sus ancestros, porque ya ni siquiera la esperanza de esa vida sobrevive en el día de hoy. Entonces la gente está hundida en la mayor intrascendencia, muriéndose como ratas, consumiendo drogas. Entonces, la verdad es que es un desafío muy fuerte para Estados Unidos, entre otros. Eso es más fuerte que migración, eso es más fuerte que cualquier cosa. Ese es el peor problema que enfrenta Estados Unidos. Señores, miren, ayer nuestro presidente anunció que el gobierno, que el país va a empezar a colocar algunas medidas para evitar la gratuidad de los servicios públicos que se brindan a los ilegales extranjeros. Sobre todo tenemos el asunto de los partos de las haitianas en las maternidades dominicanas. Que el Estado dominicano va a tomar medidas para eliminar esa gratuidad. Yo sé que eso no es fácil y sé que nos enfrentamos a muchos desafíos, porque esas mujeres, muchas llegan en labor de parto, en labor de emergencia. Y si nosotros, que solamente el año pasado
El año pasado estamos hablando de que un 35%, un 35% o más de los partos, sí, un 35.7% de los partos en los primeros 11 meses del año pasado hubo 29.710 partos, es decir, de enero a noviembre. 35.7% de los partos que se produjeron en ese periodo eran de extranjeras ilegales. Si actuando así, ahí aún aparecen hijos de su madre que intentan desacreditarnos en el plano internacional e intentan presentarnos como inhumanos, imagínese si alguna de estas mujeres se viera en una situación de emergencia al presentarse en labor de parto en una maternidad. Eso es un desafío serio, pero no quiere decir que no se deba empezar a poner algunos controles, porque ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de servicios gratis en los hospitales. Quitemos esa palabra, que la gratuidad no existe. Dice Milton Friedman que no hay desayuno gratis. Cuando estamos hablando de gratuidad, estamos hablando de cosas que alguien está pagando. Y lo peor no es que lo esté pagando el contribuyente dominicano. Lo peor es que quien lo están pagando son los pobres dominicanos, porque eso se hace a costilla de deteriorar los servicios que se brindan a los pobres dominicanos. Por eso a alguna gente le es fácil apoyar eso abiertamente, porque no le perjudica. Entonces, eso hay que ponerle control, porque olvidémonos que cuando se diga que bueno, que eso es gratis, no, es que no hay nada gratis. No hay gratuidad, la gratuidad no existe. Eso lo paga alguien, y lo peor, que el que lo está pagando es el que está en las peores circunstancias. En las peores circunstancias. Entonces, bueno, tomar algunas medidas, hay que determinar un protocolo que nos cuide de cualquier tipo de acusación después en el plano internacional. Pero es bueno que se sepa que una de las motivaciones por las que esas mujeres cruzan a parir en República Dominicana es porque en Haití no pueden parir gratis. En Haití no pueden parir gratis. Como no pueden parir gratis en Haití, vienen a parir gratis a la República Dominicana. Porque en Haití no pueden parir gratis. Entonces, yo creo que el presidente ha hablado de estudiar. Es decir, no es que mañana nos vamos a aparecer con unas medidas, sino que vamos a hacer los estudios correspondientes para ir enfrentando esa situación. Cambio y fuera.